Bueno, quedamos en por qué ocurrió esto, por qué los betas de los países emergentes fueron menores que los betas de los países desarrollados, por qué sucedió al revés de lo que habíamos pensado. ¿Mm? ¿Por qué los países emergentes aparecen con betas y con niveles de riesgo sistemático menores que los países desarrollados? Y sucede que para responder esta pregunta, los autores realizaron un segundo análisis y lo que hicieron fue calcular volatilidades, las desviaciones estándar de los retornos del principal índice bursátil en cada país. Y mire los resultados. La línea negra continua muestra los betas. Ya sabemos que mientras mayor el beta, mayor es el riesgo, ¿sí? Pero miren lo que ocurrió con los betas. Los betas más altos correspondían a Japón, ¿sí? En el lado derecho del gráfico. Eh, Entre los betas más altos estaban, por ejemplo, miren, ¿dónde está Estados Unidos? Miren, aquí está Estados Unidos. ¿Dónde está Alemania? Por aquí está Alemania, ¿sí? El beta de Alemania. Canadá, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido, el beta del Reino Unido está por acá. El beta de Japón por acá. Y por ejemplo, ¿y dónde está Colombia? Acá está Colombia, con un beta menor. También Chile, la India, China, Pakistán, Zimbabue. Zimbabue aparecía con un nivel de riesgo menor que el Reino Unido, que Japón, que, que Bélgica, que Estados Unidos, que Alemania. Miren Argentina, acá, ¿sí? Argentina aparecía con un nivel de riesgo menor que Alemania, Estados Unidos, Suecia, Francia, España, Reino Unido. Y Venezuela aparecía con un beta negativo, ¿sí? Entonces, esto sugería de que si nosotros queríamos medir el riesgo país por medio del cálculo del beta, parece que este no era un buen camino. Parece que o sea, esto sugiere que el beta no es un buen indicador del riesgo a nivel país, ¿sí? Porque sucedió algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Los países que debían ser más riesgosos aparecían con los betas más bajos y los países que debían ser los menos riesgosos aparecían con los betas más altos. Y entonces los autores calcularon una segunda medida de volatilidad, que es la desviación estándar de los retornos de los índices bursátiles. Y ahí tenemos una medida de volatilidad que sustituye al beta como medida de riesgo. Y ahora sí, las cosas tomaron su orden natural. Los países con los mayores niveles de volatilidad, volatilidad medida por la línea continua de color negro, los países con mayores niveles de volatilidad eran a su vez los países emergentes. Entonces, a la izquierda del gráfico está China, Nigeria, Venezuela, Turquía, Argentina, Brasil, Pakistán, Taiwán, México, ¿sí? Y en el lado derecho de la gráfica, los países con mayores niveles de desarrollo eran los que mostraban menores niveles de volatilidad. El menos volátil era Estados Unidos. Entonces aquí al lado derecho encontramos Estados Unidos, Bélgica, Canadá, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, está el Reino Unido, ¿sí? Entonces ahora sí, esto parecía tener sentido. ¿Sí? Entonces, esto
sugería que los betas no son útiles para medir el riesgo de países, porque no capturan todos los riesgos relevantes, específicamente no capturan el riesgo país. Y por lo tanto, si nosotros queríamos medir riesgo a nivel país, entonces tenemos que cambiar de medida de riesgo, dejar de lado el beta y usar volatilidad, desviaciones estándar. ¿Por qué ocurría esto de que eh, los países emergentes tenían los betas más bajos, aparecían como los menos riesgosos? ¿Por qué ocurría esto? ¿Mm? Y esto puede explicarse por los niveles de correlación. Miren las correlaciones. Las barras, ¿sí?, indican los niveles de correlación eh, entre el mercado, ¿sí?, con un portfolio accionario mundial, ¿sí? Entonces, es la correlación entre el mercado local y el mundo. ¿Mm? Y lo que sugiere esto es que los países emergentes están menos integrados o menos correlacionados con los mercados mundiales, ¿sí? Entonces los betas de países tienden a desacoplarse. Entonces los países más desarrollados, que son los que están más correlacionados con lo que ocurre a nivel global debido a que su comercio es mayor, ¿sí? Em, Sus niveles de comercio internacional son mayores, entonces, claro, reflejan también betas más altos debido a esa mayor correlación. ¿Ya? Eh, ¿Cómo uno podía explicar que Venezuela tenía un beta negativo? Piensen que los betas negativos son raros, son escasos. Y cuando uno encuentra un activo con un beta negativo, eh, es como encontrar oro, porque es un activo que tiene el potencial de contribuir al proceso de diversificación del riesgo dentro de la gestión de portfolios de inversión. ¿Sí? Entonces, en el contexto de la gestión de portfolios de inversión, los betas negativos son raros y cuando uno los encuentra, son valiosos porque esos activos, al incorporarlos en el portfolio, ayudan a reducir el riesgo del portfolio total. Por otro lado, en el contexto de las finanzas corporativas, es decir, en el contexto de la valoración de empresas o evaluación de proyectos, calcular un beta negativo es sospechoso. Lo más probable es que tengamos un error de cálculo, porque en el contexto de las finanzas corporativas, los betas negativos carecen de sentido, ¿sí? Entonces invita a revisar los cálculos, si los cálculos son correctos, revisar los datos, si los cálculos de los datos son correctos, revisar el modelo, cambiar de modelo, hasta lograr una mejor estimación, ¿sí? ¿Por qué Venezuela podía aparecer? O sea, ¿cómo podemos explicar que Venezuela tuviera un beta negativo? Porque los betas Que iba venezuelanos, contra lo que pasaba en el mercado. Gracias, Jessica. ¿Sí? ¿Y alguien entiendo, más quería decir algo? ¿Sí? porque entiendo que los betas tampoco están sujetos a los riesgos políticos del país. Argentina, Venezuela, bueno, todos los países sudamericanos que están al lado izquierdo eh, tienen mucho riesgo país. Tomemos ese comentario, Sebastián, y el de Jessica. ¿Sí? Claro, un beta negativo eh, puede indicar que el mercado de Venezuela se mueve al contrario del mundo. Mientras el mundo experimenta una subida, Venezuela experimenta una bajada. Mientras el mercado a nivel global cae, el mercado venezolano va al alza, se desacoplan, ¿sí? Se desacoplan de lo que ocurre en el resto del mundo. ¿Cómo puede explicarse eso? Eso puede explicarse porque
Miren la correlación es negativa, ¿ya? Y esto puede explicarse porque las economías emergentes, y en el caso de Venezuela, eh, no es- tienen una baja integración con la economía mundial, ¿sí? Su comercio está restringido. En el caso de Venezuela, tiene sanciones. Es un país que tiene sanciones económicas por parte de Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, no se ve, eh, no va al ritmo del resto del mundo. Segundo, dependiendo, o sea, del tipo de gobierno que tenga, y en el caso de Venezuela, ¿sí? Estos países pueden tener políticas gubernamentales que sean contracíclicas. Entonces, por ejemplo, hay una crisis económica a nivel global, como los países están integrados, sus economías están integradas por medio del comercio internacional, todos comienzan a caer uno tras uno. Pero Venezuela tiene poca integración y además sus políticas gubernamentales tienen un elevado gasto público, ¿ah? Entonces, eso evita que una recesión a nivel global golpee al país. Por el contrario, se mueven en el otro sentido, ¿ya? Un país que en estos momentos está desacoplado es Argentina, ¿sí? Por ejemplo, Chile está experimentando un bajo crecimiento, el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento para este año y los próximos, ¿ah? Las predicciones que tienen los candidatos, ¿sí? A la presidencia son que los próximos años van a ser difíciles para el país por el alto nivel de endeudamiento y el elevado déficit fiscal. Pero Argentina uno ve los reportes y es el que tiene las mejores proyecciones de crecimiento para los próximos años, ¿sí? Es la moneda de oro de Latinoamérica. Entonces, claro, empiezan a desacoplarse de lo que afecta al resto, de lo que afecta y de lo que ocurre en el resto del mundo. ¿Mm? Entonces, de esa manera podemos explicar por qué estos betas de países emergentes son bajos, ¿ya? Y por qué en algunos casos llegan a ser negativos. Y en ese contexto, los betas pierden utilidad al medir el riesgo país, ¿ya? Porque no lo captan, no lo capturan, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Cambiar de medida de riesgo, sustituir el beta por una medida de volatilidad, es decir, por la desviación estándar. Mejor dicho, lo que hacemos es incorporar las desviaciones estándar para ajustar el beta calculado para la industria, para la industria en la cual se mueve la empresa o el proyecto analizado. Entonces, ¿cómo hacemos este ajuste? Lo que hacemos es calcular la desviación estándar para una serie de retornos, por ejemplo, del IPSA, dividirla por la desviación estándar para una serie de retornos del Standard and Poor's. La base de cálculo siempre es la desviación estándar del mercado estadounidense. Y en el numerador vamos cambiando la desviación estándar a medida que cambiamos de país. Si estamos analizando Chile, usamos la desviación estándar de Chile. Si estamos analizando Argentina, usamos la desviación estándar del mercado argentino y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que cambia, mientras que la base se mantiene. ¿Ya? Entonces, en resumen, el uso del beta tradicional probablemente va a producir un fallo en el cálculo de la tasa de descuento, porque el beta va a fallar en capturar la totalidad de los riesgos que son relevantes al momento de invertir en el extranjero, especialmente en mercados emergentes. Una inversión en un mercado emergente indica que no debemos solamente contentarnos con el riesgo sistemático. Hay otros riesgos que es necesario medir, cuantificar e incorporar en el análisis. ¿Mm? Y aquí surge el riesgo, el mayor riesgo asociado a hacer negocio en un mercado emergente versus hacerlo en un mercado
desarrollados. ¿Ya? Y les decía que esto suele vincularse con las debilidades institucionales. Cuando hablamos de debilidades institucionales, eh, aparece, por ejemplo, la corrupción. ¿Ya? La corrupción, a medida que aumentan los índices de corrupción, eh, aumenta la debilidad institucional. ¿Sí? La protección, por ejemplo, a los inversores, especialmente a los inversores minoritarios. Cuando las leyes entregan una baja protección a los inversores minoritarios, por ejemplo, a los accionistas minoritarios, eso se entiende como una debilidad institucional, porque no estás protegiendo a la base de inversores. Es decir, puede ocurrir que los accionistas mayoritarios trasquilen y expropien de parte de su riqueza a los inversionistas minoritarios, ¿sí? Como ha ocurrido en años anteriores en Chile. ¿Mm? Em, Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de debilidad institucional, la permisología, una debilidad institucional, porque eh, genera ruido y una incertidumbre innecesaria, ¿sí? Entonces, los proyectos tienen claro los procesos que deben seguir para que estos puedan ser eh, aprobados o rechazados, pero finalmente tenemos casos de proyectos que llevan 10 o más de 10 años tramitando permisos, por ejemplo, de impacto ambiental, y que todo esto se demora por temas políticos, debilidades institucionales, porque de ahí viene otra vez esta frase tan acuñada: no, en Chile las instituciones funcionan. ¿Funcionan? ¿Sí? Entonces, hay un proyecto, por ejemplo, y en un gobierno de izquierda ese proyecto no se aprueba. ¿Cuál es la apuesta? Insistir y apostar a que el siguiente gobierno sea de derecha para conseguir la aprobación en el gobierno de él. ¿Sí? Entonces, hay fallos institucionales, debilidades que comienzan a dificultar los procesos de inversión. Entonces, en ese contexto, se sugiere usar un factor para ajustar el beta que calculamos y que se obtiene de la industria de referencia. Y ese factor de ajuste es este cociente de volatilidad. ¿Ya? Eh, es- Anteriormente, esto estaba multiplicado por un coeficiente de correlación, la correlación entre el mercado local y el mercado estadounidense. ¿Mm? Uno puede asumir que ese coeficiente de correlación es igual a uno, ¿ya? Uno puede asumir que el mercado local está perfectamente correlacionado con el mercado estadounidense. Pero eh, tendremos que hacer un ajuste posterior, ¿ya? Que lo explicaré a continuación. Luego lo que hacemos es que para calcular el premio por riesgo del negocio, se multiplica el factor de ajuste, el cociente de volatilidades, por el beta y además por el premio por riesgo estadounidense. ¿Mm? Así, la ventaja de esta aproximación es que el análisis se centra en el riesgo total que afecta a la inversión y no únicamente en el riesgo sistemático. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en las empresas que se vieron afectadas por los ataques incendiarios en el sur. ¿Mm? Em, Supongamos que los inversores quieran vender, salirse del negocio, por el riesgo que implica, ¿ya? Porque alguien podría pensar, bueno, en esta ocasión quemaron camiones, en lo próximo quizás sea peor, ¿ya? Entonces alguien podría decir, vendo el negocio, ¿ya? Quien compre va a considerar en la valoración estos riesgos, ¿sí? Que hay dificultad en hacer negocio, ¿sí? Porque hay problemas no resueltos. Hay problemas políticos y hay problemas de debilidades institucionales que están afectando el normal desarrollo de los negocios. Entonces, eso lo que va a hacer es subir el costo de capital, ¿m? Y va a bajar el valor de la empresa. Esto va a causar una pérdida de valor y una pérdida de riqueza para los dueños de esos negocios. ¿M? Em,
Entonces, los fundamentos económicos y la institucionalidad política afectan tanto la calidad del crédito, es decir, el credit spread, como la volatilidad del mercado local. ¿Mm? La literatura financiera indica que existe una relación positiva entre la volatilidad del mercado y el credit risk, ¿sí? El spread de los bonos soberanos. Indica que hay una relación positiva, que la volatilidad y el spread suben o bajan eh, de manera simultánea. Y esta relación es significativa en el caso de los países emergentes. Entonces aquí aparece un estudio previo de Ernst, Harvey y Viscanta, quienes calcularon esta relación, esta correlación entre la volatilidad del mercado y el credit risk, y la calcularon en un 40% o 0,4. Por lo tanto, esto sugiere que el factor de ajuste del beta, el, el cociente de volatilidades, en vez de multiplicarse por una correlación de 1, debe multiplicarse por 0,6. ¿Por qué? Porque el 40% de la volatilidad, ¿sí? De la mayor volatilidad, ya está capturado por el credit spread. Entonces está en el factor anterior, en el credit spread que se añade a la tasa libre de riesgo estadounidense. Ent- Entonces, para no duplicar un mismo factor de riesgo, lo que hacemos es tomar el cociente volatilidades y en vez de multiplicar por una correlación igual a 1, se multiplica por una correlación de 0,6. Y ese es el factor de ajuste, ¿ya? Entonces, esto sugiere que el modelo puede sobreestimar el premio por riesgo del negocio en aproximadamente un 40%. Y para evitar esta doble contabilización del riesgo, del mayor riesgo de hacer negocios, se reduce el factor de ajuste del beta, se reduce el cociente de volatilidades en un 40%, es decir, el cociente se multiplica por 0,6. ¿Mm? Y veamos entonces una aplicación de este modelo para que veamos cómo queda. ¿Ya? Vamos a suponer lo siguiente. La volatilidad del mercado brasileño es 53,75%, mientras que la volatilidad del mercado estadounidense es 9,68%. Aquí vamos a calcular una tasa de costo de capital para un proyecto o empresa que está localizada en Brasil. ¿Ya? Entonces, repito, la volatilidad del mercado brasileño es 53,75% y la volatilidad del mercado estadounidense es 9,68%. El cociente entre ambas volatilidades es 5,55. Es decir, esto dividido por esto es 5,55. Y esto se multiplica por 0,6. ¿Sí? El resultado es 3,3. ¿Ya? Entonces, esto es igual a el cociente de volatilidades de Brasil dividido por el mercado estadounidense, y ese cociente se multiplica por 0,6. ¿Bien? Luego, se supone que la tasa libre de riesgo, la tasa de un bono del Tesoro estadounidense, es 6% anual y que el spread, el diferencial de tasas entre un bono soberano brasileño y uno de Estados Unidos, ese spread es de 410 puntos base, es decir, 4,1% anual. Y se supone que el premio por riesgo para el mercado estadounidense es de 5,5%. Ese 5,5 es la diferencia entre el retorno del mercado de Estados Unidos y la tasa libre de riesgo estadounidense. Es lo que llamamos premio por riesgo de mercado. ¿Ya? Este es el premio por riesgo de mercado.
Perdón, esto es solo el premio por riesgo. Entonces, el premio por riesgo es el premio por riesgo de mercado, que es RM menos RF, multiplicado por el beta. ¿Qué beta? El beta sin deuda, voy a poner aquí sin deuda, promedio de la industria estadounidense, porque estamos tomando como punto de referencia Estados Unidos. Pero como la empresa se ubica en Brasil, le añadimos un premio por riesgo soberano, el credit spread, y ajustamos el factor de riesgo y el premio por riesgo de mercado debido a la mayor volatilidad de hacer negocios en Brasil que hacer el negocio en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esto es el premio por riesgo, es decir, todo esto es el premio por riesgo de mercado multiplicado por el beta. ¿Qué beta? La media de la industria sin deuda. Y entonces hacemos el cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? Pondré aquí el, el resultado. Lo que hacemos es tomar la tasa del bono estadounidense, la tasa libre de riesgo, 6%. ¿Sí? Esto lo ajustamos por el riesgo soberano, es decir, añadimos el spread de los bonos soberanos, 4,1%. Y lo que tenemos ahí es la tasa libre de riesgo estadounidense ajustada por el riesgo soberano de Brasil. Pero ahora tenemos que añadir un premio por riesgo porque este negocio es riesgoso, ¿ya? Tiene un riesgo sistemático. Pero no solo eso, porque el premio por riesgo, que es el premio por riesgo de mercado por el beta, por la medida de riesgo sistemático, eso es 5,5%. Pero ocurre que la empresa no se ubica en Estados Unidos, se ubica en Brasil. Entonces, las, las condiciones de negocio son distintas, ¿sí? Se supone que hay una mayor volatilidad, ¿ya? Y que hay una mayor dificultad para hacer negocios en Brasil. Entonces, esto se ajusta. ¿Y por qué se ajusta? Por esto de aquí, por por el cociente de volatilidades multiplicado por 0,6, que es 3,3, 3,30. Ahí está. ¿Ya? Y esto, si resolvemos, debería ser igual a 28,4%. Noten la tasa de costo de capital, ¿sí? 28,4%. Una tasa de costo de capital que puede considerarse elevada, ¿sí? Eh, ¿Pueden hacer el cálculo para que lo revisen, por favor? Y me dicen qué tal. Ya, profe, espérame. Por favor. Yo aquí les escribo la fórmula por mí.
¿Cómo van? ¿Pudieron hacer el cálculo? Sí, profe, me da 28,4. Ya, ok, gracias. Esa es la fórmula y ese es el modelo. El atractivo que tiene el modelo de Gottfried Spinoza es que fue elaborado recogiendo las prácticas de las multinacionales. ¿Sí? Lo que estas empresas, lo que las gerencias de estas empresas hacían al momento de valorar empresas y sus inversiones en países emergentes. Entonces, muy práctico, ¿ya? Porque uno dice la tasa del bono del Tesoro estadounidense, es un dato. El spread de los bonos soberanos, es un dato, ¿sí? Luego, el 0,6 es una constante. Necesito calcular el coeficiente de volatilidad. Esto lo puedo calcular, ¿no? Como la desviación estándar de una serie de retornos del índice bursátil local. Esto es lo mismo, pero para Estados Unidos. Luego el premio por riesgo de mercado. Lo podemos calcular o lo tomamos como un dato. Y luego el beta promedio para la industria. ¿Ya? Y con esos datos se obtiene la tasa de costo de capital, que los autores llaman K0, y que de acuerdo con lo que nosotros vimos es ROE, es la tasa de costo patrimonial de la empresa sin deuda. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la empresa tiene deuda? Entonces calculo KS, uso ROE y calculo KS, incorporando el riesgo financiero en el cálculo del costo patrimonial. ¿Ya? Y noten cómo salta la tasa. No sé si habían visto una tasa de costo de capital de 28%. ¿Mm? Em, Esta tabla aparece en el paper. Son los cálculos que hicieron los autores y que uno puede replicar, ¿ya? La metodología es bastante clara. Uno puede hacerlo porque esto se publicó en el año 96. Les comenté que se publicó en el Journal of Corporate Finance, que es un journal, es uno de los mejores journals de finanzas a nivel internacional. Y aquí tienen, aquí ellos publicaron todos los parámetros para que uno hiciera el cálculo del costo de capital por país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren aquí, les comenté que esto fue publicado en el 96, así que, por ejemplo, miren el credit spread, cómo varía. Argentina es 4%, ¿sí? Em, Brasil, miren, México, son los países más riesgosos. ¿Ah? Estados Unidos no tiene porque es el parámetro de referencia. ¿Ya? Eh, Miren la volatilidad del mercado bursátil del país, es la volatilidad anualizada. Miren los niveles de volatilidad que presentaba Argentina, por ejemplo. Compárelo con el de Estados Unidos, casi 5 veces más de volatilidad. ¿Ya? Aquí está el factor de ajuste del beta, 0,6 multiplicado por el cociente de volatilidad. Y aquí ellos calculan el costo de capital por país. Entonces, este es el costo de capital para valorar una empresa o evaluar un proyecto típico, promedio, localizado en Argentina. ¿Sí? Eh, y miren las diferencias. ¿Sí? Entonces, el ajuste no es menor. Puede ser la diferencia entre invertir en ese país emergente o no invertir. Puede hacer la diferencia entre invertir en Argentina o invertir en Chile. ¿Sí? eh, Incide en el valor de la empresa. No considerar estos ajustes por riesgo país puede causar que sobrevaloremos la empresa y que en un proceso de compra terminemos comprando caro, ¿sí? Y no lo valía, pero pagamos caro porque no consideramos
todos los riesgos relevantes en el proceso de valorización. ¿Ya? Em, Claro, y eso es una crítica al modelo KPM en el fondo, que dice, oiga, sí, mire, el modelo tiene sentido, pero, y es muy útil, sí, es muy útil, es lo que se usa al momento de gestionar portfolios de inversión, pero eso supone tener un enorme grado de diversificación. Y a nivel de empresas, no lo vamos a lograr. Por lo tanto, hay que ajustar los betas para incorporar los riesgos que quedan fuera y que no son cualquier riesgo, son riesgos relevantes ya que condicionan las decisiones de inversión y que condicionan el valor de las empresas. ¿Mm? Preguntas que tengan, preguntas, consultas. ¿Mm? Sí. ¿Me escucha, profe? Sí, Jessica, Profe, entonces, por lo general, tiende a aumentar la tasa el KPM, este modelo, sube. ¿no? Lo Sí. castiga. Y eso no hace que sea como mucho más, o sea, obviamente los proyectos al evaluarse con una tasa más alta van a tener un resultado, sobre todo desde el descuento de los flujos, no tan atractivo. Entonces, eso no merma al final el desarrollo, la inversión del proyecto, cuál es el grado también de aceptación que tiene el modelo. Sí, claro, incide en el atractivo de la inversión y eso es lo que se busca. Se busca de que para invertir, por ejemplo, en Argentina, el proyecto tiene que ser muy bueno para que el inversor, la inversora, esté dispuesto a asumir los riesgos. ¿Sí? Entonces, tiene que merecer mucho la pena. Para invertir, por ejemplo, en Venezuela, tiene que ser muy bueno, ¿ya? Para que merezca la pena el riesgo de que me expropien, el riesgo de que me apliquen controles de precio, el riesgo de que me suban el impuesto, el riesgo de que me apliquen controles de precio, ¿sí? Em, entonces, claro, tiene que ser muy bueno el proyecto para que merezca la pena. Perfecto. ¿Ya? Si yo estoy dispuesto a invertir en Latinoamérica, ¿dónde voy en la industria? Quiero invertir en proyectos forestales. ¿Dónde lo hago? ¿En Chile o en Argentina? La tasa de costo de capital va a castigar los proyectos chilenos por el problema que hay en el sur con los pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, claro, entonces comienzan a marcar diferencias. Y ese es el propósito. ¿Ya? Cuando nosotros evaluamos proyectos, eh, es importante tener presente que los proyectos con BAM positivo son difíciles de encontrar. Y esto puede ir en contra de lo que podemos pensar a priori, ¿ya? Porque cuando uno evalúa proyectos, puede dar la impresión eh, de que el proyecto es positivo y que luego yo voy a calcular el BAN y el BAN solo va a corroborar lo que yo ya creo, que el proyecto es un buen proyecto y que es positivo, que el BAN es positivo, ¿ya? Y puede ocurrir que si calculo el BAN y este negativo, puede ocurrir que yo piense que me equivoqué, que el BAN debe ser positivo y entonces, pero me dio negativo, entonces debo tener algún error. Quizá el crecimiento de las ventas fue muy bajo, quizá los costos fueron muy altos, quizá el beta fue muy alto, entonces empiezo a subir las tasas de crecimiento de las ventas, a bajar los costos, a bajar el beta, a bajar el costo de capital. Y cuando el BAN da positivo, parece que nos vuelve el alma al cuerpo y decimos, ahora sí el proyecto está bien. Y, y la literatura financiera apunta a que lo raro es encontrar proyectos con BAM positivo, ¿sí? Porque un proyecto con BAM positivo es un proyecto que genera un retorno extraordinariamente alto para ese nivel de riesgo. Es un proyecto cuya tasa de retorno, la TIR, es mayor que el costo de capital. Esa diferencia es un retorno extraordinariamente alto, por eso es anormal. Es un retorno anormalmente alto para ese nivel de riesgo. ¿Sí? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay imperfecciones. Cuando, por ejemplo, tengo una empresa que tiene características monopólicas, que tiene poder monopólico de fijación de precio,
o tiene poder oligopólico en donde pocas empresas se reparten el mercado. ¿Mm? Y lo están viendo en Chile, que hay empresas que tienen tasas de retorno enormes, proyectos de inversión con van positivo, ¿sí? Pero tienen ciertas características que explican el por qué tienen esas tasas de retorno. ¿Mm? En un mercado perfectamente competitivo, el van de las inversiones es cero. Los proyectos rentan el retorno exigido para ese nivel de riesgo, porque hay mucha competencia, entonces hay que competir vía precio, hay que cuidar los costos, no hay espacio para obtener retornos anormalmente altos, dado ese riesgo. ¿Sí? Entonces, claro, los países emergentes, como tienen debilidades institucionales, como tienen legislaciones laxas, como tienen faltas de regulaciones, se da el espacio para que em, los negocios puedan tener retornos extraordinariamente altos, anormalmente altos. ¿Sí? Pero no es gratis, es a costa de asumir altos niveles de riesgo, porque puede ocurrir que las cosas no resulten de acuerdo con lo planificado por las debilidades institucionales, por los problemas políticos, por los problemas sociales que finalmente repercuten en lo económico. ¿Ya? Entonces, este modelo lo que hace es incorporar eso y porque, claro, cuando calculamos el costo de capital por medio del KPN, lo que estamos diciendo es, no, eso no importa, el riesgo sistemático, lo único relevante es el riesgo sistemático, que tiene sentido, pero cuando invertimos en una economía emergente, para quien invierte, para quien coloca el capital, ya no tiene tanto sentido, ¿sí? Porque esa inversora quiere saber, quiere medir el riesgo que implica invertir en ese país. Y este modelo es una metodología para incorporar esto en el análisis. ¿Mm? Y aquí tienen otro ejemplo, Jessica. Por ejemplo, dice la volatilidad del mercado estadounidense es 9,68%. Viene de la tabla, ¿ya? Que es este de acá. ¿Mm? Y luego dice que la volatilidad del mercado chileno es de 14,24%. Eso no aparece acá porque no rankeamos para formar parte del estudio, quedamos fuera. Entonces esto lo calculamos aparte, ¿ya? Pero es la desviación estándar calculado sobre los retornos del IPSA. Luego, el beta de la industria estadounidense de Water Utility es 0,51. ¿Para quién estamos haciendo este análisis? Era para la empresa EMOS, ¿sí? Para eso, ese fue el contexto, que era la valoración de EMOS. Y el premio por riesgo de mercado, de acuerdo a los cálculos de Ibbotson y asociados, era de un 5,5%. Luego, los bonos del Tesoro estadounidense ofrecían un retorno libre de riesgo de 6,5%, y en ese momento el credit spread para Chile era bajo, era de 1,75%, 175 puntos base. Entonces, el costo de capital, y aquí viene el cálculo, la tasa libre de riesgo estadounidense más el credit spread, ¿sí? Y ahí tenemos el primer ajuste por riesgo soberano o político. Acá está el premio por riesgo de mercado del mercado estadounidense, que se multiplica por el beta de la industria, ¿sí? De la industria que sirve de referencia para la empresa chilena. Este es un beta sin deuda, este de aquí. Y luego esto se ajusta por la mayor volatilidad de hacer negocios en Chile. Entonces aquí está el cociente de volatilidad, y para que esto no se duplique, porque parte de este efecto se absorbe acá, en el spread. ¿Qué parte? El 40%. Entonces, esto solo se pondera por 0,6. Y ahí tenemos el costo de capital. ¿Sí?
Entonces, esta es una metodología útil para calcular costos de capital en el contexto de valorar empresas o evaluar proyectos desde la perspectiva de una inversora internacional. ¿Ya? Si ustedes van a valorar una empresa y el inversor es internacional, este modelo será muy útil. ¿Ya? Preguntas que tengan, consultas, comentarios, comentarios que tengan. No, profe, de mi parte no. ¿Qué les pareció el modelo? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, Sí, o sea, al profe. menos hace sentido la aplicación. Tiene lógica. Bueno, entonces vamos a dejar eso de lado y a continuación vamos a irnos con un ejemplo de valoración de empresa en donde vamos a hacer un ejercicio de pronóstico de ganancia, y vamos a calcular el valor de una empresa para que veamos el proceso y luego vamos a em, aplicar una simulación de escenarios futuros por medio del método de Monte Carlo. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer. Y, entonces voy a compartir la pantalla. Les pregunto, ¿cómo están para el caso de Mercury Footwear? ¿Cómo están para abordar el caso? No sé si lo han podido revisar. Al menos nosotros sí, pero bien, bien a la rápida, profe, como que todavía no aterrizamos la parte operativa, lo que tenemos que hacer en concreto. Pero la lectura, el resumen, como en general sí la hicimos. Pero claro, nos falta hacerle horas de trabajo. Ok, entonces mañana, en la sesión de mañana sábado, en la segunda parte, vamos a revisar el caso. ¿Ya? Lo leemos juntos, vamos a revisar los datos. Tiene tablas con información. Hay estados de resultados, hay balances generales, hay proyecciones, hay información de la industria, ¿sí? Y entonces vamos a analizarlo para que queden encaminados con el propósito de que puedan responder la siguiente pregunta. La pregunta que deben responder es, ¿cuánto vale la empresa? Esa es la pregunta, ¿ya? Para responder la pregunta, eh, tienen que valorar la empresa. Pueden valorarla por flujos de caja futuros descontados o pueden valorarla por múltiplos o pueden combinar ambos métodos. Es decir, valorar por flujos de caja descontados, pero en el último año, al momento de calcular el valor de continuidad, aplicar el método de múltiplos, ¿sí? Y con ello valorar la empresa. ¿Ya? Entonces, mañana en la segunda parte Ya. vamos a, vamos a revisar el caso para que podamos resolver dudas, podamos entender lo que hay que hacer, ¿ya? Y, y dejarlos encaminados para que puedan resolverlo, puedan responder esta pregunta. ¿Cuánto vale la empresa? Esa es la gran pregunta, ¿ya?
¿Sí? Preguntas que tengan, comentarios, consultas. Me imagino entonces que igual hay criterio financiero y que no hay una respuesta única o... No hay una respuesta única, claro, no hay una respuesta única. O sea, yo tengo una respuesta, ¿sí? Yo tengo una respuesta razonable, ¿sí? Em, pero, claro, no hay una respuesta única, porque lo que vamos a ver a continuación es que eh, el valor de la empresa no existe como es. ¿Mm? Lo que podemos hacer es calcular el valor más probable y el rango, un rango de precios, el rango dentro del cual puede situarse el valor de la empresa. ¿Ya? Entonces, nosotros calculamos el valor más probable y un rango. ¿Mm? Y con eso entregamos herramientas para el proceso de negociación. La parte compradora tratará de pagar el precio más bajo del rango, ¿sí? Y la parte vendedora tratará de vender al precio más alto del rango, ¿ya? Porque finalmente el precio o el precio que resulta en el proceso de compra-venta no es el valor que calculamos, sino que es un precio negociado, ¿ya? Y nosotros valoramos la empresa para entregar una herramienta que se utilizará en el proceso de negociación, ¿ya? Eh, Porque si el análisis de valoración me dice que la empresa vale 100 y yo soy el comprador, sé que no puedo pagar más de 100 porque si pago más de 100 compraré caro, ¿ya? Y entonces la rentabilidad de mi inversión se puede diluir, ¿ya? Y eso puede, entonces hay que tener cuidado con eso, comprar caro, ¿ya? Y eso ha ocurrido en la literatura financiera. Hay casos de empresas que adquieren otra, ¿sí? Y en el proceso de compra pagan sobreprecios y lo que encarece la compra, ¿ya? Entonces, pagan sobreprecios por la adquisición de la compañía y luego los pronósticos de ingresos futuros y de ganancias fallan. Las ganancias que proyectaron no se cumplen, resultan ser menores, y entonces se genera un escenario en donde compraron caro y las ganancias fueron menores que las esperadas. Proyecto con VAL negativo, ¿sí? Y hay empresas que adquieren una compañía en un proceso de adquisición, pagan caro. Luego las ganancias se sitúan por debajo de lo esperado y 5 años después el valor de las acciones baja antes, ¿sí? Pero la baja en el precio de las acciones eh, indica la pérdida de riqueza, señala pone en evidencia la mala decisión de inversión y luego la empresa termina vendiendo y a un precio menor que el que pagó por ello. ¿Mm? Entonces, el proceso de adquisición finalmente eh, resulta en un proceso de adquisición fallido, ¿ya? Em, entonces, claro, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es que nosotros debemos apuntar a calcular un rango de precios, ¿ya? ¿Y cómo logramos eso? Eso lo logramos eh, por medio de un análisis de simulación de escenarios futuros, ¿ya? Entonces, voy a irme con este ejemplo. Preguntas que tengan, consultas. El de Monte Carlo lo vamos a hacer en R, o sea, perdón, en Excel. En Excel, sí, yo usaré Ya, un programa que se llama Crystal Ball, ¿sí? Hay otros programas de simulación que son, por ejemplo, está el @RIS. Em, ambos
funcionan como un complemento de Excel. No sé si lo ven arriba en el menú de mi Excel. En el menú principal, al final, en el costado derecho dice Crystal Ball. No sé si se logra ver. Em, ambos software, el @risk y el Crystal Ball, son bien amistosos, funcionan como un complemento en una planilla de cálculo. Está muy bien. ¿Sí? Eh, el pero es que el Crystal Ball es caro y la licencia del software es cara, ¿ya? Pero si uno se dedica a esto o está trabajando en una consultora, merece la pena, ¿ya? Merece la pena la inversión. ¿Qué tenemos acá? Esto es lo que creo que alcanzamos a hacer la última sesión que nos dimos, el último sábado. Aquí teníamos una proyección de ganancias. Eh, lo primero que hicimos fue realizar un pronóstico de ingresos por venta, ¿ya? Y para eso lo que hicimos fue analizar datos históricos, ¿ya? Y luego lo que hicimos fue eh, em, describir el comportamiento de los datos históricos. ¿Cómo describir el comportamiento histórico de los datos? Usando estadísticos descriptivos. ¿Mm? Por ejemplo, aquí yo tengo la tasa de crecimiento de los ingresos por ventas y esta tasa de crecimiento varía entre un año y otro. ¿Cómo puedo describir su comportamiento en el tiempo? Puedo describir, puedo describir este comportamiento utilizando estadísticos descriptivos. Por ejemplo, la media aritmética, la desviación estándar, ¿eh? Y aquí la desviación estándar es una medida de variabilidad. Y además puedo utilizar el mínimo y el máximo histórico. Entonces aquí, esto yo lo puedo leer de la siguiente manera. En promedio, las ventas crecieron en un 14,7% anual durante este periodo, variaron en más o menos un 9,8% al año, ¿sí? En el peor de los casos, durante este periodo las ventas disminuyeron en un 5,4% anual y en el mejor de los años el crecimiento fue positivo y de 31,5%. Y esto me ayuda a entender el comportamiento histórico de las ventas, ¿sí? Luego, eh, si nosotros queremos proyectar, nosotros podemos suponer que eh, durante los próximos 5 años no se ven grandes cambios en la empresa y tampoco en la industria o en la economía, y que eh, el crecimiento futuro debería ser similar al crecimiento promedio de los últimos años. Entonces, bajo ese supuesto, nosotros podríamos utilizar la tasa de crecimiento promedio histórica para proyectar las ganancias futuras. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Ya, yo hice este supuesto. Entonces, el pronóstico de ventas para el primer año es las ventas del año anterior multiplicado por uno más la tasa de crecimiento promedio histórico, ¿ya? Pero supongamos que eh, nosotros en nuestro análisis de la industria y en nuestro análisis macroeconómico eh, concluimos que hay una probabilidad importante de que la economía experimente un bajo crecimiento en los próximos años, incluso una recesión. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿y tenemos datos históricos que muestren el comportamiento de las ventas durante periodos de recesión? Si la respuesta es sí, entonces nosotros podríamos utilizar la tasa de crecimiento de, de años de recesión histórico para proyectar el crecimiento futuro, dado que esperamos escenarios
recesivo, ¿ya? Por el contrario, si nuestro pronóstico es que eh, van a haber cambios en la regulación o que el gobierno va a implementar estímulos para la inversión privada y por lo tanto el crecimiento de la economía va a experimentar un auge, entonces nosotros podríamos proyectar una tasa de crecimiento superior al promedio histórico, porque los escenarios futuros serán mejores que los que fueron los años históricos. ¿Ya? Entonces, esto se puede ir depurando. Ya se puede, nosotros calculamos la media histórica, pero luego tenemos que hacer el análisis de la industria y el análisis macroeconómico para ver qué es lo que puede ocurrir a futuro. ¿Ya? Si, si los escenarios futuros se asemejan a lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 5 años, entonces podemos usar la tasa de crecimiento promedio histórica para realizar las proyecciones. Pero si los escenarios que proyectamos a futuro son mejores que lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, entonces esa tasa de crecimiento puede ajustarse al alza y tenemos que argumentar por qué. ¿Eh? Luego tenemos acá los costos de explotación. ¿Ya? Y los costos de explotación, en la sesión anterior yo expliqué que se proyectaron con base en la estructura de costos. Es decir, para cada año histórico se calculó el costo como proporción o porcentaje de los ingresos por venta. Luego, esos datos históricos fueron descritos por medio de estadísticos. Entonces tenemos que, en promedio, durante ese periodo, los costos representaron el 68,1% de los ingresos por ventas. Por lo tanto, el margen de ganancia bruto fue de aproximadamente un 31,9%, ¿ya? En promedio. Eh, Noten que la desviación estándar de la estructura de costos es relativamente baja en comparación con la desviación estándar del crecimiento de las ventas. Y esto es razonable, esto tiene sentido, ¿ya? Porque las estructuras de costos suelen ser relativamente estables en el tiempo. ¿Mm? Y cuando muestran cambios importantes, merece la pena indagar qué ocurrió en la empresa o qué ocurrió en la industria que pudo afectar la estructura de costos de la compañía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos que en el año 2017 los costos representaban aproximadamente el 70,8% de los ingresos por ventas y un año después bajaron en alrededor de 5 puntos porcentuales, disminuyeron al 65,2%. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió ahí los, eh, que que el costo como proporción de los ingresos disminuyó o que el margen bruto de ganancia aumentó? Quizás la empresa en ese momento, en ese año, implementó nuevos sistemas que permitieron aumentar los niveles de eficiencia operacional de la empresa. O quizás algo ocurrió que disminuyó el costo de los insumos, ¿ya? O el costo de los productos que se comercializaban, lo que redujo los costos como proporción de las ventas, ¿ya? Entonces, merece la pena indagar qué ocurrió ahí para saber si esto puede sostenerse en el tiempo, ¿ya? Por el contrario, si ocurrió un aumento, también hay que indagar qué ocurrió, que en ese año los costos aumentaron en proporción a los ingresos. Entonces hay que ver si, por ejemplo, el aumento de costos se explica por una subida del tipo de cambio, pero esto puede durar unos cuantos años y luego el tipo de cambio debería revertir la subida y por lo tanto la estructura de costos debería disminuir. Ya entonces, esto nos ayuda para el análisis de pronóstico. Les decía de que los costos suelen ser relativamente estables en el tiempo.
¿ya? Entonces esto es algo razonable y suele expresarse en que la desviación estándar de este indicador es relativamente baja, ¿ya? Eso también se observa en la brecha que existe entre el mínimo y el máximo. Noten que en el mejor de los años los costos fueron equivalentes al 65,2% de los ingresos por venta y en el año más malo para la empresa los costos subieron a un 71,3%. Entonces, los rangos de variación son más acotados en comparación con la fluctuación del crecimiento de las ventas. Para los pronósticos, aquí yo estoy suponiendo que la empresa va a operar a futuro de acuerdo con su estructura de costos promedio históricas, pero si, por ejemplo, al valorar nosotros tenemos información de que la empresa ha modernizado sus procesos productivos o que ha cambiado los sistemas o que en un año más em, se lograrán eficiencias, operaciones que hasta el momento no se han materializado, bueno, eso podría llevarnos a ajustar nuestros pronósticos y a ajustar a la baja la proporción costos sobre ingresos, ¿ya? Eso va a aumentar el margen de ganancia bruta. Em, ¿Por qué razón proyecto los costos con base en la proporción costos sobre ingresos y no de la forma en que proyecté las ventas? Noten que las ventas las proyecté usando la tasa de variación promedio de los ingresos por venta. Para proyectar los costos, podría calcular la tasa de variación anual histórica de los costos, pero no estoy usando eso. Jessica, Por el margen. Por lo general, las empresas lo que hacen es mantener un margen de ganancia y se aseguran de eso independiente de los costos, entonces lo van moviendo entre los muchos productos que tienen. Entonces, la meta de margen, no sé, un 25,2 y rescinden margen de unos productos y de otros marginan más, ¿sí entonces de es más acuerdo? sencillo. Sí, gracias. Sí, ¿no es cierto? Las empresas pueden fijar los márgenes y trabajar con eso, con ese objetivo, ¿ya? Entonces la estructura de costos va a estar en función de los márgenes de ganancia definidos por la gerencia. ¿M? A ese argumento voy a añadir otro, ¿ya? Eh, si yo proyecto los costos usando la tasa de variación anual de los costos, ¿sí? Me arriesgo a que se me generen escenarios que son poco probables o que pueden carecer de sentido. Por ejemplo, supongamos que yo calculo la tasa de variación promedio anual de los costos y esta es de, por ejemplo, 8% anual, ¿ya? Sucede que en algún momento nosotros tendremos que complementar este análisis con simulación de escenarios futuros. Entonces vamos a simular escenarios futuros. Y yo voy a tener que los ingresos por ventas van a estar variando de acuerdo con la tasa de crecimiento de las ventas. Y por otro lado, tendré que los costos van a estar variando de acuerdo con la tasa de variación promedio anual de los costos. Y en ese contexto se me pueden generar escenarios en donde tenga ventas que están creciendo a altas tasas y costos que estén bajando, aumentando el flujo de caja y aumentando el valor de la empresa. También se me pueden generar escenarios en donde los ingresos por venta estén creciendo a bajas tasas, ¿sí? Y los costos estén creciendo a altas tasas, lo que va a reducir el flujo de caja y va a reducir el valor de la empresa. Entonces los resultados van a ser, van a estar expuestos a mucha variabilidad, ¿sí? Cuando veamos la distribución de probabilidades del valor de la empresa, vamos a tener valores extremadamente altos y valores extremadamente bajos.
¿sí? Lo que va a generar mucho ruido en el análisis, porque esos valores extremadamente altos son el resultado de escenarios poco probables en donde las ventas crecen mucho y los costos bajan mucho, y en donde los valores extremadamente bajos de la empresa son el resultado de escenarios en donde las ventas caen mucho y los costos suben mucho, y son escenarios poco probables. Lo más probable es que los costos varíen y esa variación se relacione con las ventas. Lo más probable es que los costos y las ventas se muevan juntos. ¿Por qué? Porque los costos tienen un componente de costo variable, ¿sí? Y el costo variable aumenta con las mayores ventas y disminuye con las menores ventas, ¿no? Entonces, al hacerlo de esta forma, ¿sí? Lo que estoy haciendo es vincular el comportamiento de los costos con las ventas, ¿sí? Porque las ato, ¿sí? Estoy diciendo que los costos representan en promedio el 68,1% de los ingresos por venta. Si en un año proyecto mayores ventas, los costos suben como resultado del mayor costo variable. Si en otro año las ventas bajan, los costos bajan como resultado del menor costo variable. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es vincular el comportamiento de los ingresos por ventas con el comportamiento de los costos para evitar estos escenarios poco probables y que pueden generar ruido en el análisis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos argumentos para explicar, para justificar este tipo de análisis. ¿Ya? Tienen el argumento que presentó Jessica y el argumento adicional que yo les comenté recién. ¿Mm? Lo mismo sucede con los gastos generales y administrativos. Se proyectan en base a la estructura gastos dividido por los ingresos. Calculamos esa relación, esa proporción. Y una vez que proyectamos los gastos, perdón, una vez que proyectamos los ingresos por ventas, el pronóstico de gastos es un porcentaje de esos ingresos por ventas proyectados. Sube las ventas, sube los gastos. Bajan las ventas, bajan los gastos. ¿Ya? Y, y eso lo tenemos para el año, aquí yo lo hice para el año 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. ¿Cuándo nos detenemos? Y aquí viene el concepto del valor de continuidad. Nos detenemos cuando suponemos que la empresa alcanza cierta estabilidad o madurez en sus operaciones. Ahí nos detenemos. ¿Ya? Y desde ese momento en adelante tenemos que calcular el valor de continuidad de la empresa, si es que la empresa continúa funcionando. ¿Ya? Si la empresa solo va a operar por 5 años, entonces realizamos un pronóstico para el año 2028 y luego cerramos y todo se vende y el negocio se liquida. ¿Mm? Pero generalmente uno se encuentra con empresas que pretenden perpetuarse en el tiempo, entonces uno tiene que continuar proyectando. Pero ¿hasta cuándo proyectar? No tiene sentido proyectar mucho más allá. O sea, podríamos proyectar eh, según la estabilidad del contexto económico, político y social, ¿ya? Podríamos proyectar a 10 años, a 15 años, a 20 años plazo, pero proyectar más allá se dificulta porque eh, vamos perdiendo capacidad de pronóstico y a medida que perdemos capacidad de pronóstico, aumenta el error de pronóstico, ¿sí? Entonces, hacer un esfuerzo por proyectar a 30 años es un esfuerzo muy grande que puede tener poco beneficio porque el pronóstico
tiene poca precisión y tiene mucho error, ¿sí? Entonces, finalmente no merece la pena. ¿Bien? Entonces, ¿hasta cuándo proyectar? Hasta el momento en que uno estima que el flujo de caja alcanza cierta madurez, o sea, que la empresa alcanza cierta madurez. En ese momento, uno calcula un valor de continuidad, ¿ya? Y el valor de continuidad puede calcularse utilizando atajos en matemática financiera, utilizando el valor actual de un flujo constante y perpetuo, ¿ya? O puede calcularse utilizando el valor actual de un flujo creciente a una tasa constante y perpetua. ¿Mm? O podemos combinar los métodos de valoración y calcular el valor de continuidad usando múltiplos, ¿sí? Em, ¿Cuál de ellos usar? Personalmente recomiendo calcular el valor de continuidad usando múltiplos. ¿Sí? ¿Pueden calcular esto usando suponiendo un flujo de caja constante y perpetuo? Sí, pero cuando uno hace eso, el supuesto detrás de ese cálculo es que las oportunidades de crecimiento de la empresa desde ahí en adelante son cero. Y las oportunidades de crecimiento tienen un valor, ¿sí? Tienen un valor económico. Y si nosotros suponemos que desde ese momento el potencial de crecimiento es cero, entonces estaremos restando valor a la empresa. Porque si la empresa tiene oportunidades de crecimiento, pero no las consideramos, es como dejar dinero sobre la mesa. ¿Ya? Estaremos regalando dinero. ¿Ya? Em, la otra alternativa es calcular el valor de continuidad suponiendo que el flujo es perpetuo, pero continuará creciendo en el tiempo a una tasa relativamente baja. ¿Ya? Esa tasa de crecimiento debe ser relativamente baja para que sea sostenible en el tiempo en un contexto de largo plazo. ¿Ya? Si nosotros suponemos una tasa de crecimiento de 20% anual, no tiene sentido, ¿ya? Porque no es sostenible en el tiempo. Y nosotros estamos haciendo esto justamente suponiendo un escenario de madurez, ¿ya? Entonces, yo aquí me voy a dar una tasa de costo de capital para hacer el cálculo. Em, pero antes de eso, voy a explicar el flujo de caja, ¿ya? Entonces decimos, tenemos ingresos menos costos menos gastos igual EBIT, ¿sí? Una medida aproximada del flujo de caja operacional. Voy a hacer los ajustes. Voy a hacer un ajuste. La depreciación, ¿sí? El gasto por depreciación. Entonces, antes se restó, el gasto por depreciación está dentro de los gastos generales y administrativos, pero siempre hay que revisarlo porque hay ocasiones en que el gasto por depreciación se distribuye entre el costo de venta y los gastos, ¿ya? Entonces hay que revisarlo. Generalmente esa información aparece mencionada en las notas explicativas de las memorias, ¿ya? Entonces aquí calculamos el EBITDA. El EBITDA sería el EBIT más el gasto por depreciación, reconociendo que ese gasto es contable, pero que no implica un desembolso de efectivo y por lo tanto el gasto por depreciación lo reincorporamos para calcular una medida aproximada del flujo de efectivo. Luego restamos el impuesto a la renta, que usamos la tasa teórica del 27%, y el resultado es un EBITDA neto de impuestos. Si no tenemos inversiones, entonces tendríamos un flujo de caja, un flujo de caja operacional, mejor dicho,
una medida aproximada del flujo de caja operacional, pero la pregunta es, ¿y cuál flujo de caja es? ¿Es el flujo de caja sin deuda? ¿O es el flujo de caja de los accionistas? ¿O es el flujo de caja libre? ¿Qué flujo de caja es? Es Falabella. ¿Sí? Aquí el ejemplo es Falabella y tiene deuda. ¿Qué flujo de caja es? Jessica, Estoy mirando todavía, profe. Ando yo vi desconcentrada. que encendió la cámara, entonces al tiro le hablo. Era para que no sintiera que estaba hablando solo, pero no tengo la respuesta. Esta es Falabella y tiene deuda. La pregunta es, ¿la deuda está en el flujo? No están los financieros acá. No aparece el costo No, financiero, No, el pago de interés. no, no está. Tampoco el flujo aparece la amortización de la deuda. ¿Sí? Por lo tanto, este flujo de caja es, ¿Libre? este flujo de caja libre. Claro, es el flujo de caja libre. Es una empresa con deuda, pero este flujo de caja no es el flujo de caja sin deuda, porque la empresa tiene deuda. Segundo, no es el flujo de caja de las y los accionistas, porque no aparece, eh, no aparece el pago de los intereses y tampoco la amortización del préstamo. Así es que este flujo de caja debe dividirse. Una parte de este flujo de caja se utilizará para pagar a los acreedores, a las instituciones financieras, y otra parte quedará disponible para las y los accionistas. Este es un flujo de caja libre, un proxy del flujo de caja libre. ¿Ya? Y viene la segunda pregunta. Si este es un flujo de caja libre, ¿cuál es la tasa de costo de capital apropiada? El WAC. El WACC. ¿Por qué? ¿Por qué, Aníbal? Porque tiene deuda. ¿Y eso qué implica, Ámbar? está el efecto en la fórmula, el uno menos el impuesto. ¿Ya? Entonces, veamos por qué el WACC. El beneficio Ya, veamos eso. Primero, el costo de capital que se debe utilizar para valorar la empresa con este flujo de caja es el WACC. ¿Por qué? Porque este flujo de caja es el flujo de caja libre, es el flujo de caja generado por activos que se financian con deuda y patrimonio. Por lo tanto, el costo de capital debe reflejar el costo de las fuentes de financiamiento que generan, o sea, el costo de capital debe reflejar el costo de las fuentes de financiamiento usadas para adquirir los activos que hacen posible este flujo. Este flujo de caja libre es el flujo de caja generado por los activos. ¿Cómo se financiaron estos activos? Con deuda y patrimonio. El costo de capital debe reflejar el costo de esa fuente de financiamiento, el costo de la deuda y el costo patrimonial. Además, la deuda genera un ahorro en el pago de impuestos. Eso que se conoce como ahorro tributario no está
reflejado en el flujo de caja, porque el flujo de caja es un flujo de caja libre. Por lo tanto, el ahorro tributario debe ser capturado por medio del costo de capital. Entonces, el flujo de caja libre debe descontarse al WACC. Y el método de valoración es el método del WACC. ¿Bien? Entonces aquí nosotros podemos suponer una tasa, un K WACC, por ejemplo, del 13%, y usar esa tasa para calcular el valor actual de los flujos de caja futuros descontados. ¿Bien? Entonces aquí yo voy a colocar. eh, aquí ya está. Ya está, sí. El 12, profe. El Ahí está. R16. Si no lo veía justo, tenía ahí el panel del Zoom y no lo veía. Aquí está. Aquí la tasa de costo de capital se supone que es 12%. ¿Sí? Entonces nosotros calculamos el valor actual de cada flujo usando esta tasa, que es el WACC. ¿Bien? Y entonces aquí tenemos valores actuales. Valores actuales. ¿Y, ¿y qué más falta? Falta considerar el valor de continuidad. ¿Ya? Hay que considerar el valor de continuidad. Y el valor de continuidad, por ejemplo, lo podemos calcular utilizando, suponiendo madurez, pero que el flujo va a ser perpetuo, pero va a crecer en el tiempo a una tasa relativamente pequeña, por ejemplo, del 2% anual, y esa tasa de crecimiento será constante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo aquí voy a decir, supongamos que esta tasa de crecimiento, que llamaremos G, es de un 2% anual. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? El valor de continuidad será el valor actual de los flujos proyectados desde el año 2029 en adelante, en teoría, hacia el infinito, ¿ya? A perpetuidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el último flujo, que suponemos que crece en 2029 al 2% anual y que volverá a crecer en 2030 al 2% anual y continuará creciendo durante el 2031, 2032 y de ahí en adelante continuará creciendo anualmente a una tasa del 2% anual. Entonces, ese valor de continuidad se calcula como el flujo, que es el del último año, dividido por la diferencia entre el costo de capital, 12%, y la tasa de crecimiento, 2%. Y aquí el flujo es gigante. ¿Sí? Noten ustedes que esto es gigante. Esto ya está en miles, pero yo lo voy a leer como está. Pasamos de 1.446 millones a 14.000 millones. Y eso es porque esto que está aquí, que pondré en amarillo, esto es el valor actual del flujo, de un flujo, este flujo que crece a una tasa del 2% durante el 2029, el 2030, el 2031 y a perpetuidad. Entonces es un flujo muy grande, ¿ya? Pero ese es el valor actual al año 2029, ¿sí? O mejor dicho, al año 2028, ¿sí? Yo lo puse debajo del 2029, pero es un valor actual que está calculado a fines del 2028. Entonces ahora nosotros tenemos que tomar este valor de continuidad y expresarlo en valor actual al año cero, lo que significa que tomamos este valor, perdón, este valor y lo dividimos por
paréntesis 1 más el costo de capital de 12%, y eso, el 1 más el 12%, se eleva a 5, porque este valor de continuidad se calculó a fines del 2008, entonces hay que traerlo a principios del 2005, principios del 2004, perdón, hay que traerlo a principios del año 5 del horizonte de valoración, a principios del año 2004, a principios del año 3, al principio del año 2, al principio del año 1. En el fondo, el año 0. ¿Mm? Entonces, voy a añadir aquí un paréntesis más. Y ahí sí. Y entonces, esto que está aquí, que voy a marcar en amarillo, es el valor actual al año 0 del valor de continuidad que calculamos a fines del año 5 del horizonte de proyección. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? Yo tengo una pregunta, profe, ¿Sí? pero es como, más que nada, esa perpetuidad que se calcula, ya que, claro, es como súper grande y todo, pero es como igual, no se puede, es como, a ver, ¿cómo decirlo? No es tan real, o sea, es como, no sé si uno podría decir ahí que ya hay como 13 años, pero como que, ay, no me acuerdo de la idea. No, no, A dele. ver, esos de 1.000 millones pasamos a 14 millones en perpetuidad, pero si uno, por ejemplo, le dice, ya, lo divido en los 1.000 millones, son como, digamos, 14 años, Ujú. pero en verdad pueden haber sido 30 años, la empresa dura 30 años y esos 14 millones, la verdad es que no son 14 mil, sino que son 30, 50. Entonces, me llama la atención el cálculo de la perpetuidad. Más que nada eso. Sí, y qué bueno, Ámbar, que le llama la atención, qué bueno, porque por eso, cuando esta cifra es muy grande, uno debe cuestionarla, ¿sí? Uno debe plantearse preguntas. Por ejemplo, una pregunta ¿es correcto calcular el valor de continuidad al año 2029? Es decir, suponer que la empresa alcanzará la madurez al final del año 2028. ¿Sí? ¿Es correcto eso? ¿Tiene sentido? Entonces hay que cuestionarlo, ¿ya? Eh, Porque alguien podría decir, luego, otro cuestionamiento es, ¿esa tasa tiene sentido? ¿Podemos justificar un crecimiento del flujo de caja del 2% anual a perpetuidad? ¿Mm? Em, si esta tasa es muy grande, ¿sí? Entonces quizá no tiene relación con con una fase de madurez, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros suponemos un crecimiento del 8% anual, miren el flujo cómo se dispara. De 14.000 pasó a 36.000 millones. La pregunta es, ¿y ese crecimiento es sostenible en un horizonte de largo plazo? Si la respuesta es no, entonces nosotros tendríamos que seguir proyectando hacia el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la fase madurez. Ujú. Tercero, si hemos hecho ese análisis, si nos hemos preguntado, o sea, si ya hemos respondido en cuanto a si es correcto suponer madurez en este punto, si ya hemos respondido si es correcto suponer ese crecimiento y mantenerlo por el largo plazo. Si ya hemos respondido a esas preguntas y esto sigue siendo grande, entonces esto sí, puede indicar que, que el negocio es riesgoso, porque em,
del flujo de caja, si tomamos los valores actuales, miren, 3.924 millones, ¿sí? Se explican por las ganancias proyectadas para los próximos 5 años, pero más de 8.000 millones se explican por las ganancias de muy largo plazo, por las ganancias proyectadas desde el año 6 en adelante. Pero desde el año 6 en adelante lo que tenemos es una caja negra, tenemos un valor actual, o sea, un valor de continuidad, y se nos pierde el detalle. Entonces surge la pregunta, ¿y eso es real? ¿Sí? Si nuestro análisis sugiere que sí, entonces esto, esto estaría indicando que el mayor potencial de ganancias de la empresa se sitúa en el largo plazo, que es donde tenemos menos capacidad de pronóstico y mayor error. Y por lo tanto, que este negocio puede ser un negocio riesgoso, ¿ya? Lo que nosotros esperaríamos es que el mayor porcentaje de las ganancias se sitúe en el corto plazo o estén dentro del horizonte explícito de valoración, en donde nosotros tenemos el detalle del pronóstico de ventas, de costos, gastos, hasta llegar al flujo de caja, ¿sí? Entonces, ese cuestionamiento que plantea Ámbar es un cuestionamiento que merece la pena abordar, ¿ya? Y analizar, no solo quedarnos con el cálculo puede estar correcto matemáticamente, pero la pregunta es si tiene sentido. Ujú. Eso es lo que Sí, profe. puedo señalar ambas, ¿ya? Ya. Y gracias por la pregunta, porque no era una pregunta trivial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo dejamos hasta aquí y